Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Como ya les contamos el lunes pasado, hoy nuestra sección va a estar Dirección La Moneda, con nuestras dos destacadas reporteras que cubren las campañas presidenciales, contándonos todo lo que ustedes tienen que saber, lo que nadie ha sabido también. Hoy día en CNN Prime, nuestra sección Dirección La Moneda. Y les adelanto que esta semana se estrena otra sección más, pero por ahora lo mantendremos en misterio. En una jornada entonces donde también es lunes, así es que es lunes de tolerancia cero y comienza la semana política con estos titulares. Se enreda la discusión de la multa por no votar en las elecciones. A un día de que la Comisión de Gobierno del Senado revise la iniciativa, el punto de disenso es el monto de la sanción a aplicar. Desde el gobierno, en tanto, pidieron no vetar a ministros luego de que la UDI llamara a excluir al titular de Interior, Álvaro Elizalde, de la negociación. Tragedia en Lampa. Un ingeniero informático fue asesinado en su casa tras haber sido reducido junto a su madre y su hermano. Según la PDI, en el hecho habrían participado 5 menores de edad, todos chilenos, y finalmente robaron 2 celulares. El alcalde, Jonathan Opaso, acusó un abandono de la zona norte por parte del Estado. La unidad de fomento se mantendrá sin cambios por un mes tras el IPC de agosto, que fue de 0%. Según el INE, los productos que más bajaron en el octavo mes del año fueron la gasolina, el pan y los vinos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó la cifra de muy buena noticia, dado que la inflación en 12 meses pasó de 4,3 a 4%. Y en temas internacionales, el primer ministro de Francia fue destituido tras perder el voto de confianza de los diputados. Solo 9 meses después de asumir, François Bayrou deberá dimitir y será el cuarto primer ministro derribado durante la segunda legislatura de Emmanuel Macron. Ahora el presidente deberá elegir a un nuevo ejecutivo o convocar a elecciones legislativas. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, atención con lo siguiente, porque 19 inmuebles fueron allanados en un operativo que incluyó diligencias en la casa del cantante urbano Jere Klein. Felipe Hernández tiene los detalles por qué incluye este domicilio y en qué consiste esta operación policial. Felipe, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Claro, porque esto no solamente se da en la comuna de Colina, sector de Chicureo, sino que también al mismo tiempo, de forma simultánea, el personal del OS7 de Carabineros llega hasta la comuna de Cerro Navia. 18 domicilios en esta última comuna, un solo domicilio en la comuna de Colina, en el sector de Chicureo, precisamente el que tú mencionabas, el domicilio del cantante urbano conocido como Jere Klein, que no se encuentra en Chile, él se encuentra actualmente en Colombia. De hecho, ha subido algunos videos, algunos registros a sus redes sociales, principalmente a su cuenta de Instagram, andando en una moto de agua, incluso con amigos, en Medellín, puntualmente, ahí en el país del norte de Sudamérica. Es el lugar donde justamente está el cantante urbano y que no vivió justamente estos allanamientos en su casa y mientras tanto en otros lugares de la comuna de Cerro Navia. Lo cierto es que se buscaba, entre otras cosas, los vínculos con el narcotráfico y por eso es que llegan hasta estos lugares. En total, 17 detenidos se incautó y se encontró en estos recintos. Hablamos de ketamina, marihuana, cocaína y pasta base. De hecho, en el hogar, en el domicilio de Jere Klein, bueno, ahí se encuentra una prensa que sirve principalmente para dosificar la droga, además de muestras en esta misma prensa, de muestras de marihuana o algunos residuos relacionados a cocaína puntualmente. Es lo que también tiene que ser corroborado en torno a la investigación por parte de los equipos del OS7 de Carabineros. Un despliegue importante el que se realizó por parte de los efectivos de Carabineros y que fue también parte de lo que se evidenció en torno a las declaraciones que fueron entregadas. Escuchemos justamente las palabras que entregaron desde la Fiscalía Centro Norte. Hablamos de la persecutora Alina Escudero. Bueno, efectivamente el Departamento S7 de Carabineros logra hacer una vinculación respecto de diversos inmuebles ubicados en la comuna de Cerro Navia.
en los cuales se estarían dedicando al tráfico de sustancias estupefacientes y a su vez hay un inmueble vinculado con la comuna de Colina, también dentro de un tránsito constante por parte de estos vehículos dedicados a la transferencia o la venta de droga. Se ha incautado droga de distintos tipos, también se ha incautado armas y municiones, específicamente en el domicilio ubicado en la comuna de Colina. Se encuentran especies destinadas a la dosificación y compresión de droga. Ahí está, entonces, las palabras que fueron entregadas por la fiscal. Ojo, porque acá podría cruzarse otras investigaciones también y relacionados a esta organización que habría estado ligada entonces a esta banda de narcotraficantes. Hablamos puntualmente de lo que fue encontrado. Yo les había mencionado lo de las drogas, pero en los 18 domicilios de la comuna de Cerro Navia también fueron encontrados munición, cargadores extendidos y se incautó un vehículo que es de marca Peugeot, modelo 508, el cual habría sido identificado porque como parte de lo que se debía incautar, debido a que habría sido visto, observado en algunos de los videos de Jere Klein, videos que han sido subidos a redes sociales, principalmente a YouTube, y es ahí donde finalmente observan a este vehículo. Lo cierto es que de la casa de Jere Klein también se incauta un vehículo que es de marca Kia, modelo Carnival, también fue sacado desde este recinto. Al interior de este lugar también se encontraron algunas personas, principalmente adolescentes. Bueno, todos quedaron apercibidos. Llegó su madre también, llegó la madre del cantante hasta este domicilio. También fue apercibida, al menos no fue tomada detenida, tampoco con algún tipo de cautela por parte de los efectivos del OS7 de Carabineros. No se descarta que esto pueda tener algún tipo de vínculo con otras cosas, como les señalaba, pero eso va a ser parte de la audiencia de formalización de cargos que se va a realizar en la jornada del día de mañana. Vamos a cambiar de tema. Un hecho lamentable. Tú lo mencionabas, Mónica, en los titulares. Esta situación que ocurre en Lampa, en el sector de Larapinta, donde un grupo de al menos 5 menores de edad, aparentemente serían menores de edad de nacionalidad chilena, llegan a bordo de un vehículo, se bajan afuera de un domicilio, fuerzan la puerta de entrada y luego lo que vino ahí fue los hechos, los minutos más terribles que pudo vivir una familia. ¿Por qué? Porque al momento ya de haber estado reducidos, la madre y los 2 hijos, uno de 10 con trastorno del espectro autista y un mayor de edad, hablamos de 34 años, de nombre Hugo, lamentablemente al momento de ser reducidos, Hugo, de 34 años, intenta forcejear con uno de los delincuentes. Pues bien, lamentablemente a uno de estos sujetos dispara en al menos 2 oportunidades y lamentablemente termina hiriendo de forma mortal a esta persona, a este hombre de 34 años, que es graduado de ingeniería informática, amante de la tecnología, amante de los computadores y lamentablemente pierde la vida en esta ocasión. ¿Qué se llevaron? ¿Qué buscaban estos sujetos? Buscaban joyas, buscaban dinero y se terminaron llevando solo 2 celulares y lamentablemente le quitaron la vida a una persona de 34 años. Revisemos justamente lo que señalaba su madre en un relato que es de verdad dramático de los segundos que se vivieron al interior de esa casa en la comuna de Lampa. Yo me topé con ellos, eran 6, eran jóvenes, algunos le alcancé a ver la cara. Me llevaron a mi dormitorio 2, me apuntaron en la cabeza y los otros 4 fueron a la pieza de mis 2 hijos. Mi hijo Paolo, que tiene TEA, y mi hijo Huguito. Y me estaban pidiendo joyas, dinero y esas cosas. Cuando sentí el balazo. Y ahí ellos me soltaron y fui a ver y le habían dado un balazo a mi hijo Huguito. Y miro para el lado y le estaban pegando a mi otro hijo. Ahí está, las palabras entonces de esta mujer, Mónica, que, bueno, hoy lloran
a su hijo, que lamentablemente pierde la vida producto de un descerebrado delincuente que termina quitándole la vida con un disparo y tan solo por 2 celulares. No hay en la vida peor dolor que perder a un hijo. No hay nada que repare eso, a lo menos que haya justicia, que haya una investigación ágil. Yo nunca más. Gracias, Felipe. No podemos decir buenas noches por hoy. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, y después de esas noticias que no nos gustaría dar, pero que de igual manera obvio que son un tema país, un tema que hay que abordar como una política de Estado, vamos a cambiar de materia informativa, nos vamos a ir a la economía para contarles que el IPC de agosto tuvo una variación de 0% y la inflación a 12 meses disminuyó entonces de lo que estaba antes a 4%. Pilar Gutiérrez nos muestra cuáles fueron los productos que más subieron de precio en el 8º mes del año. Luego de un IPC más elevado en julio por el alza en las cuentas de la luz, el índice de precios al consumidor registró una variación nula en el mes de agosto, algo que no sorprendió a los expertos, que esperaban una cifra cercana a cero. Con esto, la inflación acumula un alza de 2,9% en lo que va del año. Hemos tenido una muy buena noticia este día en materia de inflación. La inflación fue solo un 0% para agosto. Esto es por bajo las expectativas, que se esperaba un 0,1, 0,2%. Hace un mes atrás estábamos hablando que en 12 meses estábamos en 4,3%. Hubieron varias alarmas al respecto, hoy día ya estamos en 4%. Nosotros sabíamos que el mes de julio iba a ser especialmente alto a propósito del tema de las tarifas eléctricas, pero eso ya se está regularizando. Y es que el IPC a 12 meses se situó en 4%, moderándose luego del 4,3% del mes anterior y retomando las disminuciones que venía registrando desde abril. Se trata del dato más bajo del año y una cifra que no se observaba desde abril de 2024. En términos generales, entonces estamos viendo una inflación que está de alguna manera descendiendo gradualmente y por lo tanto esa línea o esa dirección debería sostenerse hacia los próximos meses. Estamos esperando que al cierre de año la inflación anual esté en 3,8% y llegue rápidamente hacia la meta del Banco Central de 3% a comienzo de 2026. En esa línea esperan que el próximo año se alcance la meta del Banco Central, que es situar la inflación en 3% en un horizonte de 2 años. Eso sí está costando trabajo que descienda más rápidamente. Es decir, esta última milla de la pelea en contra de la inflación está costando efectivamente más trabajo de lo que costó llegar hasta aquí. La inflación este año va a continuar rondando estas cifras, continuar rondando el 4%. En agosto, la gasolina registró una subida de 1,7% en los precios, pero el alza más importante fue en la carne de vacuno, de 2,2%. Entre los productos que bajaron de precio está el pan, que registró una caída de 2,2%, y vinos de 3,9%. La división de alimentos, que marcó una alza de 0,9%, al igual que lo hizo el mes pasado de julio. Y esto es bastante preocupante porque, como sabemos, la división de alimentos es la más importante, la que tiene más repercusión en el presupuesto de los hogares. Por lo tanto, desde esa medida la gente va a seguir sintiendo en el bolsillo estas alzas. La inflación este año 2025 debiera estar cerrando del orden del 3,5, 3,6%. Si bien el dato demuestra que continúa la convergencia hacia la meta inflacionaria del Banco Central, los especialistas creen que el ente emisor optará por mantener la tasa de interés en su reunión de esta semana, para retomar los recortes hacia finales de este año. Seguimos con otras materias. Aunque no lo crea, ya comenzó a aumentar el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago por fiestas patrias. Se calcula que más de 300.000 personas se muevan en distintos viajes dentro y fuera del país solo desde este terminal aéreo. María Luisa Carrión con el informe. ¿Dónde va? Uruguay. A Lima. ¿Dónde va? A Brasil. Voy a Lima. Algunos ya están comenzando a salir del país, otros lo harán en los próximos días. Desde este viernes en adelante, el flujo en el aeropuerto de Santiago comenzará a aumentar paulatinamente. No son pocos los que irán a otros destinos del continente aprovechando los 4 días de descanso.
La mayor parte de las personas va a salir el día 17. Ahí tenemos una gran salida, sobre todo a vuelos internacionales, pero la mayor concentración de viajeros va a estar el día domingo en los retornos, que tenemos 78.000 personas volviendo al aeropuerto de Santiago al mismo tiempo. Ahora que terminamos las obras de ampliación y remodelación del terminal nacional, estamos recomendando 1 a 2 horas de antelación en los vuelos nacionales y 2 a 3 en los internacionales, que es menos que lo que recomendábamos antes porque ya el aeropuerto no está en obra, las personas conocen mucho más la infraestructura. Si se compara con el año pasado, el alza en general no es muy significativa, pero los viajes internacionales crecieron 3%. Los destinos más cotizados siguen siendo los más cercanos: Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Río de Janeiro y Bogotá, todos en Sudamérica. En tanto, Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Iquique y Concepción concentran la mayor cantidad de pasajeros dentro del país. En total, y según proyecciones del aeropuerto de Santiago, más de 353.000 personas se movilizarán por sus terminales entre el 17 y el 21 de septiembre. Todavía nos quedan espacios y todavía no se ha tentado con algún destino en particular. Hay oportunidad de comprar a Calama, Puerto Montt, ¿qué más? Concepción, por ejemplo, y en los destinos internacionales también puedes viajar a algunas ciudades de Brasil, como Río, Sao Paulo, o a Buenos Aires, que también siempre es un lindo destino para viajar durante las vacaciones. Y ojo con eso, quedan, pero no tanto. Durante el último Travel Sale, muchos aprovecharon de comprar pasajes para estas fiestas patrias de 4 días, y más si es que se puede tomar libre lunes, martes y miércoles. En cifras de la aerolínea, entre el 13 y el 23 de septiembre movilizarán 165.000 pasajeros, la mayor parte de ellos a destinos dentro del país. Nosotros somos del sur, así que nos vamos a Concepción a ver a la familia. Nos vamos a quedar toda la semana por allá. Igual tiene sándwich. Sí, sí puedo trabajar a distancia, así que esa es la ventaja. Vamos al campo a Quillón. Sí. ¿Cuál es el plan? Una ramada, celebración a la chilena con la familia, juegos típicos. Pucón, Villarrica, para llevar a la gente. Destinos más lejanos como Miami, Punta Cana y Cancún también acaparan las opciones, al igual que el sur de nuestro país. Con todo, esta es la antesala de la temporada alta. En FedeTour proyectamos que este fin de semana largo de fiestas patrias se realicen cerca de 2.060.000 viajes internos con pernoctación, más o menos un 5,1% más que lo que tuvimos en las fiestas patrias del 2023, similar cantidad de días feriados. Los destinos más demandados serían Valparaíso, la región metropolitana, la región de O'Higgins, la región del Maule, y la zona costera del litoral central, Viña, Concón, Papudo y La Serena, Coquimbo. Nuestros asociados, agencias de viaje y turoperadores, nos han indicado que de las compras y respecto del año 2024 hay un 25% que nos indica que ha superado las ventas del año 2024 y un 47% de nuestras empresas asociadas nos dice que han sido ventas similares. Fiestas patrias que se acercan a pasos gigantes y que están a la vuelta de la esquina. Aún hay opciones dentro y fuera de Chile por si se anima a realizar un viaje. Aunque no lo crean, ya comenzó a aumentar el flujo de pasajeros en el aeropuerto, se lo decíamos, ¿no? De Santiago por estas fiestas patrias, y es bien impresionante. Bueno, vamos a cambiar, dejar eso aquello que le mostrábamos en la nota de María Luisa Carrión, para ahora contarles que a pesar de que la investigación ya había sido cerrada y se acercaba la preparación del juicio oral, que es el proceso que toca después de que se cierre una investigación, bueno, la justicia ordenó reabrir la indagatoria de este caso que ustedes bien conocen, Democracia Viva. Luego de acoger la solicitud de la defensa de uno de los imputados, el ex representante legal de la fundación, me refiero a Daniel Andrade. ¿Por qué? ¿Cómo se da este proceso? Nos cuenta en su informe Miguel Ángel Araya. En suspenso quedaron los preparativos para la audiencia de preparación de juicio oral del llamado caso Democracia Viva, luego de que este lunes el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogiera la solicitud presentada por la defensa del imputado y ex representante legal de la ONG, Daniel Andrade, quienes pidieron la reapertura de la investigación. Recordemos que fue el pasado 12 de agosto que la Fiscalía Regional de Antofagasta dio por cerrada la indagatoria, misma audiencia en la que previamente se reformalizó a los imputados del caso, por lo que a juicio de la defensa esto podría significar una vulneración al debido proceso al no poder solicitar diligencias con la nueva información. Como defensa del señor Daniel Andrade nos encontramos satisfechos del razonamiento del tribunal el día de hoy. El día de la reformalización se cometió una grave afectación al debido proceso. Se agregaron nuevos hechos delictivos
y se cerró la investigación en la misma audiencia. En ese sentido, el tribunal se percata de esta vulneración y, a petición de esta parte, reabre la investigación y decreta las diligencias pertinentes. Con los antecedentes sobre la mesa, la jueza del Tribunal de Garantía de Antofagasta, María José Saavedra, ordenó la reapertura de la investigación por 45 días más, al considerar que, según la Constitución, un imputado no solo tiene el derecho a que se le comuniquen los hechos investigados, sino que también se le brinde la garantía constitucional de controvertir y pedir diligencias. Decisión que no dejó conforme al ente persecutor. Como Ministerio Público no estábamos de acuerdo, y eso sí puedo decirlo terminantemente, en que se reabriera la investigación, puesto que a nuestro juicio se habían realizado todas las diligencias necesarias para que, en definitiva, siguiera el curso del procedimiento. Esto es lo que hicimos nosotros, presentamos acusación, y lo que sigue luego de ello es la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral y luego ya directamente el juicio oral. Esa ha sido siempre nuestra postura. En esto no afecta absolutamente en nada el proceso. Son antecedentes y documentos que existen de forma tal que se podrán entregar en los 45 días que el tribunal fijó para ello. A pesar de que la solicitud de reapertura fue presentada por solo una de las defensas, el abogado defensor de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina, también celebró la decisión de la justicia. El Ministerio Público prometió, luego del desafuero y la formalización, que se obtendrían nuevos antecedentes para probar la responsabilidad de mi representada. Pero estos antecedentes no fueron aportados adicionalmente a los ya exhibidos con anterioridad, lo que demuestra la debilidad del caso. Esta es una acusación infundada y desmedida, y confiamos en cualquier nueva diligencia va a contribuir a seguir demostrándolo. Cabe señalar que de momento los imputados del caso continúan con medidas cautelares. El ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, en arresto domiciliario total, mientras que el resto, como Catalina Pérez y Daniel Andrade, se encuentran en arresto domiciliario nocturno, por lo que este tiempo privados de libertad podría ser abonado en caso de ser condenados a una pena efectiva de cárcel. Estamos tan contentos y contentos cada lunes porque es momento de nuestra sección que les presentamos el lunes pasado, que va creciendo, se va modificando, Dirección La Moneda. Y aquí presentamos a nuestras dos reporteras, por supuesto, que nos acompañan, Macarena y Colomba, que están siempre cumpliendo con la labor súper importante de ir actualizando lo que va pasando en las campañas del oficialismo y también en las de la oposición. Así es que bienvenidas nuevamente, Colomba, qué gusto que te tenemos ahora en el estudio, sí. Pues. Qué bueno, ¿no? Y Macarena, que ya nos había acompañado la vez pasada. Lo primero, antes que empecemos a conversar, quiero que ustedes, en el contexto de 10 semanas, menos de 10 semanas para esta primera vuelta de la elección presidencial, sean sin todas las reglas claras. ¿Por qué? Porque está todavía la discusión de cómo se va a materializar este voto obligatorio y el problema de la multa que no se zanja y que crea todo un problema político. Es tu nota, ¿no? Sí. La nota de Macarena Román, la vemos y al regreso comenzamos a conversar y a que se enteren de todo lo que no se sabe en Dirección La Moneda sobre las campañas, la política, aquí, a la vuelta después de esta nota. Algunos apuntan a que el gobierno está con calculadora en mano analizando la multa para el voto obligatorio. Otros responden que el debate debería estar en el monto económico de esa sanción. Lo cierto es que a menos de 10 semanas de las elecciones aún no se sabe si habrá multa por ausentarse de sufragar. Llamar al gobierno a no tratar de ganar con artilugios, por secretaría, es más fácil, por secretaría. Porque ya no nos sorprende nada del gobierno. Lo que nosotros queremos hacer ahora para habilitar el acuerdo respecto a que tiene que haber multa es seguir las conversaciones con los parlamentarios para definir exactamente el monto o los montos diferenciados de esa multa. En eso ha estado la ministra Lobos. Claro, porque es la ministra que está tratando de llevar esto adelante y no el jefe de gabinete Álvaro Elizalde. Desde la UDI, de hecho, piden que el ex senador se mantenga al margen, luego de ausentarse del debate en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa recibió un portazo, cayéndose además un preacuerdo entre el gobierno y la oposición. Hay una manipulación absoluta de parte del gobierno, liderada por el ministro Elizalde, que debería inhabilitarse de seguir con las conversaciones porque él ha sido quien ha boicoteado este proceso. Esto es propio de un país bananero,
Lo que está haciendo el gobierno es una vergüenza. Estamos a 2 meses y medio de la elección y no tenemos las reglas del juego claras. Espero que tengamos una discusión de nivel, que estos vetos de la UDI no continúen ni contra el ministro Elizalde ni contra ningún otro ministro. El proyecto rechazado por la Cámara de Diputados pasó a la Comisión de Gobierno Interior en el Senado, presidida por la senadora Bodanovich, quien la puso en tabla para este martes. La medida buscaba fijar una multa por no votar que iría entre los 30.000 y 200.000 pesos aproximadamente, monto que no convence a todos al interior del oficialismo y que debiese ser reingresado por el Ejecutivo. Lo más claro que tengo es que esta multa resulta desproporcionada. Creo que no se condice con la falta que pudiera representar el que alguien por alguna razón no vote, y por lo tanto creo que en eso tenemos que aplicar racionalidad. Lo normal en las multas es que se le dé un rango amplio al juez, y el juez va a tener desde 0,5 hasta 3 en este caso, y va a poder decidir a quién le aplica el tope de la multa y a quién le aplica la base de la multa. La respuesta a lo que yo le planteo es simplemente hagamos una multa pareja, que se haga cargo de que no sea conveniente hacerle el quite a la elección. Eso es todo. Elección que bajo el padrón provisorio tendrá cerca de 15 millones de personas habilitadas para votar, siendo el 5,6% de ellos extranjero. Este grupo no estaría contemplado en la multa por ausentarse de sufragar, pero sí es de interés en la reforma que debiese ingresar el Ejecutivo de forma paralela, con el objetivo de aumentar en el futuro los requisitos a los migrantes que busquen votar en Chile. Vamos desmenuzando entonces lo que esto significa. Macarena, tú que has conversado en la oposición, en la candidatura de Janet Jara, de alguna manera, por los cálculos que se hacen, me imagino que no haya multa en la práctica para los extranjeros, lo cual hace que sea menos forzoso en la práctica ir a votar. ¿Les conviene? ¿Cómo pueden defenderlo sin que aparezcan como haciendo cálculo electoral? Claro, es un tema que no lo reconocen ni en cámara ni fuera de cámara el hecho de que les beneficia, pero lo cierto es que al menos los análisis que se pueden hacer desde esta perspectiva, ¿cierto? Porque en el fondo lo que vamos a ver es el 16 de noviembre, pero es que mientras más personas vayan a votar es muy probable que quizás le vaya mejor a la oposición y viceversa, ¿cierto? Mientras menos personas vayan, entonces podría tener mejores rendimientos para el oficialismo. Cuestión que sabremos recién el 16 de noviembre, pero lo cierto es que ahí estaría, según algunos, la decisión de no tener de inmediato esta multa. Multa que, ojo, que no va a ir a los extranjeros. No, o sea, es el acuerdo con el gobierno. O sea, como tú nos contabas en tu nota, aquí nuestras chiquillas reportean, hacen notas móviles de todo para enterarse de lo que está pasando. Pero además, Macarena, porque en el pasado ellos estuvieron yendo al Tribunal Constitucional, incluso desde el oficialismo Frente Amplio, Partido Socialista, fueron al Tribunal Constitucional a alegar por una norma en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera que les restringía un poquitito el derecho a voto a los extranjeros. ¿Se acuerdan de eso? Como sí, que ya se contrapone, de hecho, a lo que ha dicho el propio ministro Elizalde, quien dice que en ningún país del mundo son tan permisivos con los extranjeros y, de hecho, parte del acuerdo es que de forma paralela se tramite una reforma política, mejor dicho, y que se establezcan más restricciones a los extranjeros, es decir, pasar de 5 años a 10 años en los que puedan ejercer su voto. Ya, o sea, ambas cosas son ciertas. Cierto que no pasa en ninguna parte del mundo, pero no por eso deja de ser cierto que en el pasado tenían otra postura. Lo mismo al otro lado, Colomba. Brevemente, antes de que hablemos un poquito de las encuestas, ¿cómo lo defienden que sí quieren ahora que voten los extranjeros sin que desde el otro lado les van a tirar el argumento de que, bueno, pero hay otros derechos que no quieren que tengan los extranjeros? Ese es el argumento desde el oficialismo. El argumento, ¿no es cierto?, en la oposición, y hubo bastante enojo, ¿no es cierto?, en la votación la semana pasada en esta sesión especial en la Cámara de Diputados, fue principalmente porque dicen de la oposición, ellos están porque se cumpla la Constitución, la reforma constitucional, ¿no es cierto?, que dejó como voto obligatorio en nuestro país en 2022 las próximas elecciones también, y que no está en tabla finalmente lo de los extranjeros. Ahora sí dicen que ellos están de acuerdo a poder conversar con el Ejecutivo, con los parlamentarios del oficialismo, por la reforma justamente que mencionaba Maca, que debería ingresar el gobierno, ¿no es cierto?, al Senado. Hay acuerdo ahí. El enojo viene principalmente por el incumplimiento de este preacuerdo que se había establecido, ¿no es cierto?, para la sesión especial. Pero nadie quiere reconocer entonces que están defendiendo una postura contraria a la del pasado y que les conviene que su postura triunfe. Ok, vamos a estas encuestas. Queremos saber un poquito cómo lo ven en cada lado. Tenemos
liderando en CADEM y en Criteria a Janet Jara, pero perdiendo en cualquier escenario de segunda vuelta. ¿Qué creen que afectó? Coloma, tú reportaste un poco ese tema. ¿Qué reconocen en cámara y fuera de cámara? Lo cierto es que ellos analizan, por lo menos hay un aumento, ¿no es cierto?, de Evelyn Matei en la academia, para ser súper precisa. Un 16% alcanzó esta semana, un 2 puntos porcentuales más que la semana pasada. ¿Margen de error todavía? Un margen de error todavía, es así, porque se puede hablar de un 4% que puede ser una cifra significativa, un porcentaje significativo cuando alguien aumenta, ¿no es cierto?, o baja en las preferencias. Por lo menos en el comando de Evelyn Matei reconocen que ha sido por el relanzamiento de la campaña, este nuevo eslogan, ¿no es cierto?, de Chile, un solo equipo, de presentarse consolidados. Y también están como más aliviados de que se ordenaron. Más aliviados y se siente un orden también interno en el comando. Y eso dicen no es pura pantalla, dices tú. No. Yo lo veo y lo he visto en el comando, sí he visto más orden. De hecho, desde la semana pasada ya en el relanzamiento de campaña, en el comité político al día siguiente, que se realiza todos los martes. Así que dicen, apunta a eso y también a que Evelyn Matei está teniendo un poco más de consistencia, de despliegue de sus propuestas, como por ejemplo vimos por meses, ¿no es cierto?, a José Antonio Kast explicando todas sus propuestas semanalmente. Dicen, como también Evelyn Matei tiene un tacto, ¿no es cierto?, con la ciudadanía, como fue alcaldesa de Providencia, eso ha llegado un poco más a la ciudadanía. Ahora dicen que, por ejemplo, toda la polémica que conocimos la semana pasada de los denominados bots o cuentas anónimas en redes sociales, que no habría tenido una mayor incidencia en la encuesta. Ahora, hay que decirlo, la encuesta CADEM, de todas maneras, el terreno fue entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. O sea, podríamos decir, si alcanza a entrar el reportaje de Chilevisión, que reveló, ¿no es cierto?, estas cuentas anónimas en redes sociales, pero dicen que no tiene incidencia. Eso, por ejemplo, también lo hablaba más temprano con Pepe Out, que también no es significativo el porcentaje de aumento o de baja que tuvo José Antonio Kast en CADEM, pero para sí podría haber afectado. Podría haber afectado, y lo dicen esto desde el comando de José Antonio Kast, lo dicen en el comando de Matei, lo dice también Pepe Out y diferentes analistas, justamente la propuesta de José Antonio Kast sobre el chao préstamo. O que de hecho le tuvieron que cambiar el nombre, eso es significativo, ¿no? Sí. Porque cuando tú cambias el nombre a algo es porque no te funcionó tanto, pasó de chao préstamo a te amo devolver la plata. Sí, efectivamente, y lo mismo con te amo PGU, que decía José Antonio Kast, fueron mentiras que instaló el gobierno, el oficialismo, ¿no es cierto? Pero eso sí lo habría afectado. La carrera. Eso sí lo habría afectado, dicen analistas, incluso también desde el propio comando de José Antonio Kast, porque dicen también, ahí se metieron en una polémica en donde el gobierno los atacó, dice José Antonio Kast, y que ese ataque, esa red de mentiras finalmente que provenía del oficialismo, terminaron incluso por confundir a la gente y generar incertidumbre en los pensionados. El flanco lo abrieron ellos mismos, y en el punto 7 de su programa. Sí, digamos, y además en un tema que parecía más o menos resuelto después de un acuerdo que ellos no respaldaron, y Evelyn Matei les dijo, o sea, no es que no tengan, no es que no quieran contar porque les van a bloquear, que dice José Antonio Kast en Radio Duna, no, me van a bloquear, le dice a Matías del Río y a Nicolás Vergara, me van a bloquear en el fondo las propuestas, si yo las cuento antes, cómo vamos a financiar esto del chao préstamo, o te amo devolver la plata, y por eso no lo queremos contar. Y Evelyn Matei, ¿qué dice? A ver, no puede responderlo porque no tiene respuesta, pero vamos al otro lado. ¿Qué pasa, Macarena? Porque se dedicaron a hacer harto énfasis en la PGU y en que esta idea de José Antonio Kast iba a poner en jaque todo. ¿Cómo ven eso y cómo ven las encuestas esta semana? ¿Cómo notaste al comando? De hecho, justamente ese flanco que abrió el propio candidato José Antonio Kast fue bien aprovechado por el oficialismo, podríamos decir, comunicacionalmente, ¿cierto? Y es que salieron transversalmente a criticar, ¿cierto?, el hecho de que no tenía al menos un plan, o que dio a conocer un plan de cómo iba a financiar, ¿cierto?, este chao préstamo, o el te amo devolver la plata. Eso están contentos por este error, porque se equivoca poco la campaña acá. Se equivoca poco, pero justamente a eso apuntaban hoy los voceros del comando de Janet Jara, que decían, se equivoca poco porque lo dejan hablar poco, o porque le dan poca libertad de acción, podríamos decir, tienen todo controlado, y en ese rango dicen, queremos que hablen más para poder ver cuál es lo que realmente piensa José Antonio Kast. Y también están más ordenados donde Janet Jara, me refiero porque ya no ha hablado mucho, dicen que Núñez, desde el PC, el senador Núñez le pidió a los Carmona que pararan con las declaraciones disonantes. Totalmente. Eso ¿no? Dicen que es verdad. Bueno, nosotros pudimos hablar con Fernando Carmona, ¿cierto? Y él decía pues tú hablaste con él, lo agarraste en la calle, tú le preguntabas. Se quería ir, de hecho, Fernando Carmona, pero él decía que él siempre pensó en salir porque había que tener transversalidad en el comando, no solamente que fuera del Partido Comunista. Eso pero hasta en eso contradiciendo a la candidata, porque después, ¿qué salió a decir Jara?
No, la candidata Jara decía que era porque no tenía su confianza solamente, pero claro, ahí se contraponen las medidas y de hecho cuando él sale, ahí no podríamos ir más atrás, pero cuando él sale, la razón era porque no compartían ciertos puntos como la nacionalización del cobre, por ejemplo. Que él había redactado en el programa famoso de las 7 páginas. Claro. Y sobre corto, Mónica, sobre las encuestas, también podríamos decir que esto se da a raíz de que venimos de una semana donde el protagonista fue Lautaro Carmona, que como el antagonista. El antagonista más que protagonista, y esta semana, la recién pasada, se calmaron esos ánimos, entonces se vio un poco más de orden al interior del Congreso. Oye, el tema de la semana pasada y sigue hasta el día de hoy, cada uno lo va aprovechando como puede y como quiere, es el tema de los votos. Siguen repercusiones y el fin de semana en Mesa Central con Iván Valenzuela, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, diputado también Colomba, dijo: no tengo pruebas, de hecho tampoco lo pretende el reportaje a todo esto de Chilevisión, no tengo pruebas de que esto sea digitado desde el comando de Kast, que es algo distinto a lo que dijo en su momento la candidata, porque la candidata Evelyn Matei apuntó directo a José Antonio Kast. Entonces la pregunta es: ¿qué ha pasado con este tema en el comando de José Antonio Kast? Un tema que claramente no es grato para ellos. Uno podría decir o analizar, ¿no es cierto?, que hay quizás una quitada de piso a la propia candidata presidencial porque justamente hay declaraciones distintas a la de la candidata en esta materia. Sobre lo de Guillermo Ramírez. Por lo de Guillermo Ramírez ayer en Mesa Central, efectivamente. Y justamente se habla de una cercanía quizás de la UDI con el Partido Republicano. Si uno analiza la campaña presidencial, efectivamente la UDI ha sido más recatada en criticar al candidato del Partido Republicano porque se habla de una cercanía interna entre el Partido Republicano y también la UDI, considerando incluso que José Antonio Kast, ¿no es cierto?, viene originalmente de la UDI. Son como frenemies, como dirían los millennials, como dirían capaz ustedes también, podríamos decir que... No, ya no. Ustedes son como, ¿ya no se usa? No, nosotras no. Tú dices que no son millennials. Yo la estaba rejuveneciendo lo más que hay, pero en fin. No, pero te digo que son frenemies en el sentido que son amigo-enemigo, porque también está toda la tesis del reemplazo que pretende hacer republicanos de la UDI, desde dentro, digamos, o sea, desde gente que nació de ahí. Pero en fin. Tienen un margen también de ideologías, de proyectos similares, quizás más similares que, por ejemplo, Evópoli, que sabemos que tiene más diferencias con el Partido Republicano, y Renovación Nacional. Entonces también se hace esa diferencia, pero dicen: no se le quita piso a la candidata, pero sí se trata de ser un poco más mesurados. Y se responde, de hecho, la respuesta que da Evelyn Matei, decían en el comando, también viene porque a ella realmente le afectó personalmente ¿no es cierto?, estos videos trucados que simulaban que ella padecía de Alzheimer, y que incluso, decía la propia Evelyn Matei, si es que esto se hubiera dado a conocer, o los videos, por ejemplo, se hubieran viralizado más cercano a la fecha de la elección presidencial, Evelyn Matei decía, le hubiera afectado enormemente. Entonces ya es un tema más personal, quizás. Ya, ahora hay otros expertos que dicen: empezó a bajar antes de que apareciera todo este tema de los votos en el debate público. Otros responden: bueno, pero es que igual en el fondo puede haber estado haciendo mella o no. En fin, tenemos ahí un tema. ¿Hay reacciones hoy día sobre el tema, no? Sí, hay reacciones, y voy a poner contexto también de que esto y esta polémica se sigue dando en el marco de que este miércoles, esta semana, va a haber un debate presidencial en Chilevisión donde van a ir los 8 candidatos presidenciales. Entonces, tanto Maca como yo hoy día le preguntábamos a los comandos, a los candidatos, cuál es la disposición que hay, que se quiere también conseguir, cuál es la estrategia de los diferentes candidatos presidenciales. Ya vamos a hablar de eso, pero un segundito antes de que veamos las reacciones, porque Macarena, ha habido como una estrategia de Jara y de Matei de un trato cordial, ¿no? Hasta se tuitearon reconocimientos mutuos. Sí, totalmente, pero algo que rápidamente se fumó también, porque una vez que se destacaron ambas, luego Evelyn Matei salió con una publicación diciendo que igual se habían perdido miles de trabajo en el mandato, ¿cierto?, de ministra del trabajo de Janet Jara. Así que no fue tan extenso esa amistad. Ya. Y declaraciones. Pasemos a las declaraciones justamente de José Antonio Kast y también de Alejandra Sepúlveda, que está hoy desplegada desde el comando de Janet Jara. Los debates presidenciales, si para algo sirven, ¿no?, es cómo tú te comunicas hacia las personas, ¿no es cierto?, con definiciones concretas, pero al mismo tiempo cómo respondes, ¿no? Cómo respondes a la ciudadanía, cómo respondes a las preguntas que yo diría que son fundamentales para decir quién es quién en esta candidatura. Y a mí me interesa mucho que José Antonio Kast hable, porque lo que ha hecho durante todo este tiempo es quedarse absolutamente callado. Y cuando habla, uno sabe lo que piensa. Y cuando habla y no le colocan un argumento, no le colocan, ¿no es cierto?, las palabras que tiene que decir, es capaz de decir lo que efectivamente siente o lo que efectivamente piensa. Yo creo que a José Antonio Kast en este debate hay que sacarle la careta.
Hay que sacarle la careta y que efectivamente sea el José Antonio Kast que hemos conocido durante estos 15 años, ¿no es cierto?, como candidato presidencial. Cuando estemos en TVN, yo me voy a referir al bot número 1 de Chile, Francisco Vidal. Nosotros lo único que hicimos fue ver los antecedentes de los periodistas, vimos los perfiles de LinkedIn, vimos todos los cambios que se realizaron post interpelación nuestra a un familiar, como dice ella, la candidata a la continuidad. ¿Familiar en qué sentido? Hermano. Y no hemos señalado nada que sea incorrecto, porque se hizo un reportaje en un canal de televisión donde precisamente vamos a ir a debatir, y me parece muy bien que el primer debate sea en el canal que hizo ese informe y estudio, ¿no es cierto?, respecto de redes sociales, y cualquier duda que tengan la podré aclarar en ese debate. Bueno, dar cuenta que presentó su renuncia como cabeza del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, algo por lo cual se mostró muy contento después José Antonio Kast, dijo era una buena noticia. Macarena, vamos con los datos que nadie conoce. Pregunta, ¿qué pasa con el programa definitivo? ¿Cuánto va a cambiar y qué ha sido lo más tenso? No sé, no tenía nada de relaciones exteriores, por ejemplo. Sí, es el de Jara, me refiero. El de Jara, claro. Es un programa que se esperaba llegara aquí en la mitad de este mes, ¿cierto? 17 de septiembre. Lo cierto es que va a llegar el 26 de septiembre a presentarse por las distintas aristas que están trabajando, dependiendo la temática, hacia el comando. El comando luego entonces lo publicará, lo que se espera es que sea a fin de mes. Máximo dijeron el 3 de octubre. Entre el 2 y el 3 de octubre estaría este programa más robusto, ¿cierto? También acogiendo algunas de las peticiones de la ciudadanía en el marco de esta gira de Janet Jara, una gira que decían, ¿cierto?, iba a ser para recoger iniciativas de las propias poblaciones, ¿cierto?, que ha ido visitando la candidata. ¿No sueltan Janet nada Jara. de lo que van a incluir, o no? No, todavía no, pero sí hay un punto importante, y es que probablemente se incluya también un recorte fiscal de hacer cercano a 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Pero viene recorte fiscal, que había dicho Luis Eduardo Cuadra, lo dijo en Estado Nacional, que no había ni reforma tributaria ni recorte fiscal. Se está analizando, habría. Quiero dejar que ya dejémoslo en condicional. Sí, porque hoy de hecho se habló respecto a eso, pero se está analizando dónde podría ser este recorte, porque por supuesto, como ha sido la tónica de la candidatura, siempre han querido robustecer, ¿cierto?, el Estado. Entonces se contrapone un poco a este recorte que sí, que se podría concretar. Oye, quiero datito, ¿se reagenda la gira o no? Se reagenda. Hoy, por ejemplo, está en Santiago la candidata y se esperaba que estuviera en Valdivia. Mañana iba a estar en Temuco y va a seguir en Santiago. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con el debate. No va a ser un debate fácil probablemente. No. De hecho, una de las preguntas se la tiene que hacer Marco Enrique Dominami a la candidata Janet Jara. Ahí podría estar entonces parte de la atención que se espera de ese debate. Sí. Y de hecho la primera creo que se la hace Kast. Claro. La primera se la hace Kast a Jara. Pero lo que se espera en ese sentido es que Kast claramente va a ser duro, pero Marco Enrique Dominami no sé qué estrategia ocupar. Hay más incertidumbre. Ya, pregunta para las dos. Hay un tema que puede parecer banal, pero que no es banal, que es las fotos, porque las fotos representan muchas cosas en política. ¿Qué va a pasar con las fotos de los candidatos, por ejemplo, de Chile Vamos con Kast? ¿Hay foto o no hay foto? Según José Antonio Kast y también según Arturo Esquella. Nos había adelantado Kast en el exactamente, Prime. Sí, pues nos dijo. No hay foto con gente no hay Chile foto Vamos, con José Antonio Kast. Con Kast. Pero podrían eventualmente... Hay ciertas figuras de Chile Vamos y actuales candidatos de Chile Vamos que son cercanos al Partido Republicano, bastante cercanos al Partido Republicano. Así que quizás podríamos esperar no una foto directamente con el candidato José Antonio Kast, pero sí con candidatos del Partido Republicano. Eso va a pasar en las próximas semanas. Eso va a pasar. Eso va a pasar en las próximas semanas. Así que ahí también podría generar, ¿no es cierto?, incluso quizás, porque cuando suceden esas cosas, algunos candidatos son llevados a los tribunales supremos de sus partidos. Entonces quizás podría terminar en eso. No sabemos si va a llevar una renuncia también. Exactamente, porque al ser ratificados por el servicio electoral, ¿no es cierto?, no deberían tener que renunciar. Se aplica la ley antidiscol. Oye, pero media bomba. Hay que estar atentos. Y por acá, ¿qué pasa con las fotos? ¿Habrá gente que no se va a sacar? Bueno, lo que pudimos, ¿cierto? Mira nuestro que es cagüinero, justamente. Ya, pudimos averiguar, Jaude se va a tomar fotos con Janet Jara. Mira la pregunta que le pone Macarena, yo estoy segura que ella es capaz de responder. Lo que pudimos reportear, Mónica, es que, claro, le llegó la notificación, como cualquier otro candidato, para los días 7 de septiembre o 14 de septiembre, que han sido las jornadas, la que pasó, ¿cierto?, y la que viene, del domingo, para sacarse la foto con la candidata Janet Jara. Lo cierto es que él está en arresto domiciliario, total. Entonces,
entonces la única posibilidad que tiene para sacarse la foto es que se lleve, ¿cierto?, toda la producción, obviamente, que requiere estas fotografías hacia la casa de Daniel Jadwe. ¿Qué dice el equipo de Daniel Jadwe? Que ellos esperarán en caso de que se haga esa... tocarle el timbre. Claro, que si es que se hace esa gestión. Está que difícil. dicen desde el comando que eso no se va a hacer. Es decir, no va a haber foto entre la candidata y estas Janet Jara. reporteras, porque Y traen Daniel Jara. siempre información que la gente no sabe. Ya tenemos con la foto, tenemos harta información. Un cierre breve, muchachas. Queremos saber cuánto nervio hay, están practicando o no para el debate. ¿Cómo notaron el ambiente brevemente para cerrar? Hoy día por lo menos bastante tranquilo José Antonio Kast, estaba más enfocado de hecho en el lanzamiento también de un nuevo plan, de plan Marcha sin Violencia en este caso el día de hoy, pero Evelyn Matei tenía reuniones internas, no hizo ningún punto de prensa, mañana tampoco se espera una actividad de la candidata porque decía está estudiando para el debate. Está como guardado Kast tampoco también, tiene, hasta el momento, tiene actividad, también hay que considerar, ¿no es cierto?, a Johannes Kaiser, que también está Sí, desplegado pues. hoy día, Franco Parisi también está estudiando. Marco Enrique Ominami, que tiene mucha experiencia también para debatir y tiene mucho manejo televisivo. Oye, ¿qué pasó con Artés también? Porque en la oposición hay más que Janet Jara. Está Marco Enrique Ominami, que yo creo que tiene mucha pasta para debatir. O sea, eso es un hecho, se maneja muy bien en la Y televisión. debe estar feliz que le tocó a Janet Jara, por Sí, supuesto. pues, va a ser un obvio. momento de tensión ahí. Aunque yo creo que le gustaría más que le gustaría más preguntarle acá. Está pues. Puede ser. Sí, Tendremos que preguntarle. 100%. Pero lo cierto, por Artés. ejemplo, con Eduardo Artés, lo que nos decía es que él se está preparando como cualquier otra intervención, que sí está estudiando los programas de sus contrincantes, pero que él pone más atención, ¿cierto?, en todas las actividades que tiene de aquí hasta la primera vuelta. Y lo otro que nos dijo es que si él estaría dispuesto a apoyar en una eventual segunda vuelta a Janet Jara, él decía tendría que cambiar puntos de su programa, porque él decía se ha dado volteretas en relación a la primaria con ahora y que sí o sí tendría que reincorporar el hecho de la nacionalización del cobre y del litio. De hecho, él usa la palabra reincorporación, recuperar, ¿cierto?, el cobre y el litio, porque dice él, eso es fundamental. Si no, no va a tener el apoyo hacia Janet Jara. Ya, obvio que eso no lo va a tener porque eso no lo, está claro que no Está no se va a reincorporar. Macarena Colomba, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Dirección La Moneda. Ya les anticipamos que va a estar todos los lunes esta sección presente y les anticipamos también que vienen más sorpresas, más secciones nuevas aquí en CNN Prime. Pausa y regresamos. Javier Milei sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El oficialismo quedó relegado al segundo lugar a 13 puntos de distancia de la coalición peronista que resultó vencedora. ¿Cómo se explica este resultado? Laura Soto con su informe. Y si se llegara a dar la situación que el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o le ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Llegamos a ganar la provincia de Buenos Aires, estaremos clavando el último clavo al cajón del kirchnerismo para decirle, kirchnerismo nunca más. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo y por eso están tan nerviosos. Javier Milei convirtió unas elecciones legislativas provinciales en una batalla a muerte contra el peronismo. Ese fue el mensaje que repitió una y otra vez durante las últimas semanas. Pero a medida que se acercaban los comicios, el oficialismo moderó su pronóstico a un empate técnico o una derrota digna de unos pocos puntos de diferencia. Al final, el resultado fue mucho peor de lo que podrían haber vaticinado. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. La Libertad Avanza quedó relegada al segundo lugar, a 13 puntos porcentuales de distancia de la coalición peronista Fuerza Patria, que resultó vencedora. Van a tener que rectificar el rumbo. Pero vengo a decirles hoy que con esto queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo. El gobernador bonaerense es el gran ganador de la noche.
él decidió adelantar las elecciones legislativas de su provincia y separarlas de los comicios nacionales que vienen en octubre. Esto pese a la oposición de Cristina Fernández, quien de todas formas celebró el triunfo desde el balcón de su departamento, donde cumple 6 años de arresto domiciliario. Pocas semanas antes de las elecciones estalló el escándalo de los sobornos en la compra de medicamentos que involucra a la propia hermana del presidente argentino. Si bien el caso lo sumió en una crisis de credibilidad, hay otros factores que venían desgastando su gobierno desde hace meses. Uno, un cansancio con el estilo de liderazgo, muy confrontativo, vehemente. Un segundo factor que fue falta de empatía del gobierno de Javier Milei con algunos proyectos que afectan sensiblemente. Si bien es cierto que la inflación bajó raudamente, la economía se estancó en su arranque, hay mucha queja sobre el valor de los salarios y sobre la falta de empleo. La provincia de Buenos Aires concentra alrededor del 40% del padrón electoral nacional. El próximo mes, la Cámara de Diputados y el Senado renovarán la mitad y un tercio de sus bancas respectivamente. Milei apuesta por enmendar sus errores, pero sin cambiar su programa económico. El tiempo dirá si eso es suficiente para girar la balanza a su favor de cara a las elecciones de octubre. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Termina CNN Prime, viene Pares Impares y luego Tolerancia Cero. Lunes 8 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.